que estamos haciendo actividades de zona, ¿verdad? Y que por eso es que ese segundo examen parcial que vamos a tener el 12 de octubre solamente vale 20 puntos. Los otros 20 puntos son el promedio de las actividades que hemos estado desarrollando en el transcurso. De momento llevamos 3 actividades. La cuarta actividad la vamos a tener este fin de semana. Esta cuarta actividad está relacionada con los derechos reales. Lo que hemos visto de derechos reales hay que tenerlo a la mano porque es lo que va a preguntarse en esta cuarta actividad de zona que tendremos el fin de semana. Y luego tendremos una quinta actividad. La quinta actividad será el día 11 y 12. Hay 2 días para que ustedes la puedan hacer, el 11 y el 12. Esa quinta actividad es un conjunto sobre las unidades 2 y 3. Por tanto, es un repaso del contenido que vamos a evaluar el día 12. Entonces, así como ustedes van a estar estudiando previamente al examen, van a poder fácilmente ir repasando, contestando ese cuestionario el 11 y el 12. Un cuestionario sobre las unidades 2 y 3. Un cuestionario que nos ayuda a comprender cómo viene el segundo examen parcial. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Sí, Rudy. De la primera unidad sería desde, o sea, todo lo relacionado con el derecho romano, Sí, la primera unidad completa, Rudy. completa. Ah, va, está. Bueno, si no hay dudas, entonces ahora vamos a avanzar con la cuarta unidad. Como les dije, la cuarta unidad es objeto de evaluación en el examen final. El segundo parcial no. El segundo parcial cubre hasta lo que vimos en la última clase. Las unidades 2 y 3 se evalúan en el segundo parcial. Bien, entonces, ahora comenzamos el estudio de la cuarta unidad. La herencia. ¿Por qué la familia y la herencia? ¿Por qué la familia y la sucesión? Lo que ocurre es que imaginémonos aquella época de Roma. Allá en aquella sociedad, la familia giraba alrededor del pater familias, del padre de familia, del jefe de familia. El pater familias era el único que podía tener derechos. Los demás no podían tener derechos. Los demás no podían ser sujetos de derechos. Y aquí vale la pena recordar un concepto que ustedes ya estudiaron durante el semestre anterior. Se recuerdan que hablaron de la capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Qué clases de capacidad existen? ¿Se De recuerdan que goce y de ejercicio. muy bien, Luis Fernando, había una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio? ¿Cuál es la diferencia entre esa capacidad de goce y esa de ejercicio? Uno son privilegios y el otro obligaciones. No del todo. En que una uno puede ejercerla libremente y la otra está como limitado o tiene ciertas restricciones. Ya. ¿Y ustedes qué capacidad tienen? ¿De goce o de ejercicio? ¿O tienen ambas? Sí, María Regina Orellana Castellanos. No está María Regina Orellana Castellanos.
Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos a ambas, tenemos la de ejercicio, tenemos la de goce. ¿Qué es lo que ocurre con la capacidad para nosotros? Johanna Flores. Sí, María Regina Orellana Castellanos, cuénteme. Buenos días, licenciado. Perdone, es que hasta ahorita pude ingresar, tenía problemas con el internet. Sí, bueno, ¿qué capacidad tiene usted? ¿De goce, de ejercicio o ambas? ¿De qué, perdón, licenciado? Es que no pude escuchar su pregunta ni nada como Por le eso se la comenté. acabo de decir, María Regina. Le acabo de preguntar. Le acabo de decir que qué capacidad tiene usted. ¿De goce, de ejercicio o ambas? Perdón, licenciado, es que sí estoy un poquito perdida. Un poquito sería poquito. Es que eso es lo que vieron el semestre anterior. Yo no estoy preguntando nada que no hayan visto antes. Ya, eso es un tema que ustedes ya abordaron y que debieron aprobar ese curso para poder estar en este. Si ustedes no tenían esos conocimientos, pues no están cumpliendo con el prerequisito que tiene este curso de Derecho Romano. Entonces, eso es algo que ya debieran de saber. Licenciado ambas, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Ambas, ya. Sí, podemos decir que en general la mayoría tiene ambas. Ahora, ¿hubo alguna etapa en donde gozaron solamente de alguna de esas dos capacidades? En la niñez, Sí, en la niñez solo tienen una de esas dos. ¿Cuál es la que se tiene en la niñez? ¿De ejercicio? La de goce, licenciado. Oh, sí. La de goce, la capacidad de goce es la que se tiene prácticamente hasta antes de alcanzar la mayoría de edad. Después de la mayoría de edad ya se tiene la capacidad de ejercicio. Y en ese sentido, pues podríamos considerar, por ejemplo, que en la capacidad de ejercicio está la posibilidad de contraer obligaciones, que tiene algo similar a lo que decía ya antes Rudy, ¿verdad? Entonces, contraer obligaciones es algo que solamente se puede cuando se ejerce, cuando se tiene la capacidad de ejercicio. En ese sentido, por ejemplo, yo no puedo celebrar un contrato de compraventa con una persona de 15 años, porque esa persona no tiene la capacidad de poder hacer nacer obligaciones para ella. Ella no puede adquirir algún compromiso en un contrato de compraventa. En cambio, si es alguien mayor de edad, ahí sí se puede establecer esa relación. O lo que ocurre, por ejemplo, con el matrimonio. Para que se celebre el matrimonio entre dos personas, un hombre y una mujer en Guatemala, pues se requiere que ambas den su consentimiento. Pero para dar su consentimiento, pues tienen que estar en el ejercicio de esa capacidad de ejercicio, si no, no pueden dar su consentimiento. Por eso es que en Guatemala, desde ya hace algunos años, el matrimonio solamente se puede celebrar entre personas que son mayores de 18 años, porque solo ellas son las que pueden emitir su consentimiento, porque solo ellas son las que pueden adquirir obligaciones y derechos en una relación o en la celebración de un contrato. Entonces, eso es lo que ustedes ya vieron de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce prácticamente es general, ¿verdad? Mientras que la capacidad de ejercicio no es común a todos los seres humanos, solo a algunos. En el caso de Guatemala, pues hay que tener por lo menos más de 18 años para pensar en que tenemos la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Bien, pues entonces volviendo al esquema de la sociedad romana. Resulta que en aquella sociedad, el único que tenía esa capacidad de ejercicio, el único que era un sujeto de pleno derecho era el pater familias. Los que estaban bajo de él, los hijos, no tenían ninguna posibilidad de contraer obligaciones, de celebrar un contrato. Y en ese contexto, hablemos de el derecho de la propiedad del que hemos hablado antes. Pues resulta que el único que podía tener derecho de propiedad, el único que podía tener como dominio sobre los bienes, tener bienes en propiedad, era el pater familias, y los demás no.
Entonces, en ese contexto, el pater familias es el único que tiene un patrimonio. Se recuerdan que el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona. Entonces, solo el pater familias tiene un patrimonio, solo el pater familias tiene esos derechos reales de los que hemos hablado, solo el pater familias es el que puede asumir o adquirir algunas obligaciones, solo él es el que tiene un patrimonio. Todos los demás que están en su familia no tienen ningún derecho, no tienen ningún bien en propiedad consecuentemente. Pero en ese contexto, si solo los pater familias pueden ser propietarios, imagínense, la naturaleza lo que marca es que normalmente los padres mueren antes que los hijos, ¿verdad? Y en ese contexto, el pater familias, que es el padre de familia, que es el jefe de familia, pues sabe que él puede ser que sea el primero en morir de toda esa familia. El asunto está en que si él muere, ¿qué va a pasar con el patrimonio? ¿Lo va a recibir alguno de sus hijos? No, ¿por qué? Porque los únicos que tienen la posibilidad de ejercer derechos son los pater familias. Entonces, a la muerte de ese pater familias, el patrimonio queda ahí. No lo pueden recibir nadie más. El patrimonio queda sin dueño. ¿Y quién puede tener derecho de propiedad sobre ese patrimonio que ha quedado sin propietario porque aquel ha muerto? Pues los pater familias que hay alrededor, ¿verdad? Entonces, de repente el vecino puede venir y decir, ay, se murió aquel, ¿verdad? Dejó esta finca. Sí, y esta finca quedó, era de su propiedad, pero como se murió, pues ya no tiene la propiedad él, va, porque el difunto no tiene propiedad, no tiene la posibilidad de ser persona. Entonces, ¿y qué pasa con esa finca? Pues yo soy el pater familias y yo puedo volverme propietario de eso. Solo los pater familias podían ser propietarios. En ese contexto, los pater familias se preocuparon, ¿verdad? Porque dijeron, muy bien, cuando yo me muera, todo este patrimonio va a quedar ahí y cualquiera de los demás pater familias lo va a poder agarrar para sí. ¿Y qué pasa con todos los que dependen de mí? Se van a quedar sin nada. Entonces tenemos que crear una figura para que cuando yo, pater familias, muera, pues voy a dejar un espacio. Y ese espacio que dejo pueda ser ocupado por alguien más. Tenemos que crear una figura que permita que a la muerte de un pater familias alguien más llegue y ocupe su lugar. Y esa figura, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar sucesión. Así surgió el concepto de la sucesión. En la sucesión, ¿qué es lo que se va a buscar entonces? Lo que se va a buscar es que a la muerte de un pater familias alguien más pueda llegar a ocupar el espacio que ha dejado aquel porque ha muerto. Y cuando llega a ocupar ese espacio, entonces toma para sí el patrimonio del difunto, el patrimonio del que ha muerto. Con eso, entonces, se garantiza que el patrimonio del pater familias, al fallecer, no se pierde, va a trascender, va a llegar alguien a ocupar su lugar y él es el que va a tomar en patrimonio aquello que dejó el difunto. Así inventaron la sucesión. Y eso de la sucesión nosotros lo podemos ver, por ejemplo, recientemente sabemos que murió la reina allá en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, imagínense, murió la reina, entonces ya no hay reina, ¿verdad? Que pueden haber príncipes, princesas y otros títulos nobiliarios, pero reina y rey ya no, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues a la muerte de un rey debe llegar a alguien a ocupar su lugar. Eso es el sucesor y el proceso, la sucesión. Igual ocurre en los concursos de belleza en donde le colocan una coronita a la que ha ganado, ¿verdad? Normalmente dicen, y la sucesora va a ser, y van a decir el nombre de la nueva reina. Bueno, pues entonces ese tema de la sucesión fue inventado allá por los romanos para conseguir que ese patrimonio no se perdiera, sino trascendiera al permitir que a la muerte de un pater familias viniera alguien y lograra llegar a ese espacio, a llenar ese vacío, digamos, a sentarse en esa silla que hoy quedó vacía. Entonces, así es como se crea la sucesión y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo se dio ese tema de la familia y la sucesión allá en aquella sociedad romana. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, entonces vamos a compartir una presentación.
¿Cómo era la familia en Roma? Cuando se habla de la familia, igual que ahora, pues vamos a entender que hay una agrupación de personas, ¿verdad? Pero, ¿quiénes forman la familia? ¿Qué personas forman la familia? ¿Quiénes integran la familia? Bueno, pues resulta que aquí va a haber un pater familias. Es el jefe de familia, es el padre de familia, el pater familias. El pater familias va a tener una casa. Entonces, ¿quiénes son su familia? Todos los que viven bajo la casa, todos los que viven bajo ese techo, todos los que viven bajo el domus, ¿ya? Entonces, todos los que viven bajo el domus son prácticamente parte de la familia de este señor. Este techo al final, este domus al final, viene a representar el dominio, el poder que tiene este señor sobre todos los que van a vivir ahí. Entonces, la familia está integrada por todos los que viven ahí. En un principio realmente no importaba si eran o no vínculos consanguíneos los que podían unirlos. Aquí lo que importaba es que estuvieran bajo el techo. No importa quién sea, siempre y cuando viva bajo este techo, forma parte de la familia. Esta familia romana se dice que es patriarcal y monogámica. ¿Por qué patriarcal? Una familia patriarcal lo que implica es que la autoridad le corresponde al pater familias, al jefe de familia. Eso de patriarcal viene de patriarca, de patrie, de padre, de pater familias, ¿verdad? Entonces el pater familias, el jefe de familia, es la máxima autoridad. No es como en la familia de hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nosotros diríamos que la autoridad, en los memes dicen que la señora es la que tiene la autoridad, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra en la familia? Dicen, el señor. ¿Por qué? Porque él es el que le dice a todo lo que la señora dice, sí, ahí está la última palabra, ¿verdad? Entonces la señora es la que manda en la familia, ella es normalmente la que toma las decisiones. Pero eso es en los chistes, eso en los memes, ¿verdad? Jurídicamente, ¿qué pasa? Jurídicamente se considera que la autoridad de la familia recae sobre la madre y el padre. Ambos son autoridad, ¿ya? Ambos son autoridad. Y eso trae ventajas, ¿verdad? Porque como ambos son autoridad, depende qué es lo que quiera, voy con uno o voy con otro, depende con quién me convenga, ¿verdad? Pero esa es la familia de hoy. Una familia en donde la autoridad está dada a papá y a mamá, al padre y a la madre. En aquella sociedad romana no. Por eso la familia de aquella sociedad es patriarcal, porque es el padre la máxima autoridad. ¿La señora tiene alguna autoridad? No, la esposa no tiene ninguna autoridad. Ahí tenemos arriba, en la estructura jerárquica de poder, al pater familias. Abajo al pater familias podríamos colocar a los hijos. Y la esposa está a la par de los hijos, al nivel de los hijos. No está al nivel del esposo. Allá arriba solo tenemos a papá. Abajo de papá están los hijos y la esposa. De ahí que, por ejemplo, cuando ustedes visitan a sus abuelos, de repente habrán escuchado por ahí que el abuelo le dice a la abuela, por ejemplo, mija, mira, ¿será que me puedes alcanzar un vaso con agua? Mija, le dijo. ¿Pero por qué le dijo mija? No es su esposa, pues. No es su hija, es su esposa. ¿Y cómo le dijo? Mija. Eso todavía es un resabio de aquella época, ¿verdad? Porque como hemos dicho, a la esposa no se le ve al mismo nivel que el esposo. A la esposa se le ve como que si se encontrara al nivel de los hijos. Se le ve como una hija, entonces, ¿ya? Por eso esta sociedad es patriarcal. El poder recae en el padre exclusivamente. La mujer no tiene ningún poder, no tiene reconocido ningún poder. Ahora, ¿y por qué esta familia es monogámica? Es monogámica porque este señor solamente puede tener o contraer matrimonio y mantener un matrimonio solamente con una mujer. Este señor se casó con esta señora, pues no puede venir y tener un matrimonio con otra mujer y que los dos subsistan a la vez. Eso no es posible. Por eso es monogámico. La familia es monogámica. Solo puede haber un matrimonio. Pero, ¿y se puede disolver el matrimonio? Sí. ¿Y quién lo puede disolver? Normalmente el pater familias, porque como hemos dicho, él es el que tiene el poder.
Entonces el pater familias puede decir, yo ya no quiero tener como esposa a esta mujer, así que voy a contraer matrimonio con otra mujer. Y no era necesario de que, van a disolver su matrimonio. Entonces, ¿qué? De plano que la separación, de plano que el divorcio, no, ¿ya? Aquí el pater familias es el que dice, yo ya no quiero tener el matrimonio con esta mujer, quiero celebrar uno nuevo con esta otra, celebra el nuevo matrimonio. No es necesario un divorcio, no es necesario una separación. Él celebra un nuevo matrimonio y con ese nuevo matrimonio que ha celebrado, deja sin subsistencia al otro. El otro matrimonio se disuelve porque solo puede haber un matrimonio a la vez. Entonces, por eso es monogámica. Ahora, ¿era importante el consentimiento de la mujer? Como hemos dicho, no, porque aquí la autoridad la representaba el hombre. Entonces, él era el que tomaba las decisiones. La mujer se sometía. Ahora, pero eso implica que él solamente podía tener a una esposa, pero no implicaba que solamente podía mantener relaciones con una mujer. Este señor podía tener relaciones con otras mujeres y las otras mujeres podían vivir dentro de esa misma casa. No era que la esposa dijera, ala, gran, pero aquí está la amante, ala, aquí está esa otra. Y no, para ellos era relativamente natural. El señor tenía a su esposa y tenía a las concubinas que habían ahí con las que mantenía relaciones, incluso podía tener hijos y no había ningún inconveniente. Aún así, tenemos una familia monogámica. ¿Por qué? Porque esto está centrado en el matrimonio, no en la cantidad de mujeres con las que tiene relaciones. Entonces, el matrimonio lo que nos muestra es una familia monogámica, que no implica que solo una mujer pueda tener él puede tener relaciones con otras, incluso tener hijos con otras, incluso ocasionalmente de repente la esposa podía permitir que los hijos fueran concebidos con las otras mujeres y no con ella. ¿Ya? Entonces, así era esta familia patriarcal y monogámica. Patriarcal porque la autoridad recae sobre el padre y monogámica porque solo podía tener un matrimonio a la vez, no podía hacer subsistir dos matrimonios. La celebración de un nuevo matrimonio dejaba sin efectos al anterior. ¿Qué más hay en esta familia? En esta familia, como él era el único que tenía el poder, la autoridad, pues resulta que él es el único sui juris. Él es el único sujeto de pleno derecho. Él es el único que tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Él es el único al que se le reconocen derechos y que tiene la posibilidad de contraer obligaciones. Él es el sui juris, sujeto de pleno derecho, ¿ya? Todos los demás no. Todos los demás, ¿qué son? A todos los demás los vamos a conocer como alieni juris. Los alieni juris son los que dependen de un pater familias. Los alieni juris no son sujetos de pleno derecho. Los alieni juris no pueden tener los derechos que antes hemos estudiado como derechos reales. Estos solo corresponden al pater familias. Entonces, por eso se llaman alieni juris. Alieni quiere decir alienación, separación, no tener, ¿verdad? Entonces, estos no tienen derechos, son los alieni juris, no tienen derechos. Entonces, el sui juris es el único que tiene derechos. El pater familias es el sui juris y todos los demás que dependen de él, que están bajo ese techo, bajo ese domus, vienen a ser alieni juris. Bien. Ahora hablamos de otra cosa. Hemos dicho que el derecho romano se divide en dos grandes partes, ¿verdad? El ius civile y el ius honorarium. ¿Cuál existió primero, el ius civile o el ius honorarium? Ius civile. El ius civile es primero, el ius honorarium es posterior. Muy bien. Entonces, como lo primero que existió fue el ius civile, allá cuando crearon el ius civile, los romanos dijeron, vamos a tener una familia. Y a esta familia se le conoció como la familia agnaticia, ¿ya? Es la familia agnaticia. En la familia agnaticia, lo que contaba para saber si alguien pertenecía o no a una familia eran las relaciones de poder. Entonces tenemos al pater familias arriba como la máxima autoridad y todos los que están sometidos al padre
todos los que dependen del Padre, todos aquellos sobre los que el Padre tiene un poder, son su familia. Aquí la clave entonces para saber si alguien pertenece o no a la familia es establecer si tiene una relación de poder. Si está sometido al pater familias, es parte de esa familia. Esta familia agnaticia está basada en relaciones de poder. Caben dentro de esta familia todos los sometidos, todos los que están supeditados al pater familias. Posteriormente, los magistrados crearon dentro del jus honorarium una nueva figura. A esa figura se le conoce como la familia cognaticia. Nos damos cuenta, agnaticia, cognaticia. La familia cognaticia, bueno, fue creada por los magistrados y dijeron, ¿quiénes son parte de la familia? ¿Quiénes son parte? Y ellos dijeron, vamos a considerar como parte de la familia a todos aquellos con los que se guardan vínculos consanguíneos. Si guarda vínculos consanguíneos, entonces forma parte de la familia. Si no tiene ningún lazo de sangre entre sí, entonces no son familia. La familia está determinada por los vínculos consanguíneos. Nos damos cuenta de las diferencias. La familia agnaticia, relaciones de poder. La familia cognaticia, relaciones consanguíneas, relaciones de sangre. Y veamos un ejemplo. Imaginémonos que en una casa vive la mamá de la esposa, la suegra del pater familias. Si en esa casa vive la madre de la esposa, vive la suegra del pater familias, vamos a la familia del jus civile, la familia agnaticia. Bueno, en la familia agnaticia diríamos que esa suegra seguramente está viviendo bajo el techo de su yerno, está viviendo bajo el techo del pater familias, por tanto está sometida al poder de él. Entonces esa suegra viene a ser parte de la familia, porque está sometida al poder que tiene el dueño de la casa. Ahora, vamos a la otra familia, a la que se creó en el jus honorarium. ¿Forma parte esa suegra de esa familia? No, no forma parte. ¿Por qué? Porque esa suegra resulta que no tiene ningún vínculo de sangre con el pater familias. Y aquí en la familia cognaticia lo que importa es el vínculo de sangre. Entonces, en la familia cognaticia, la suegra no es parte de la familia. Es alguien arrimado, alguien que se ha acercado, alguien que está de chute ahí en la familia, pero no forma parte de la familia, en la familia cognaticia. En la familia agnaticia sí sería parte de la familia. Nos damos cuenta de las diferencias de los dos conceptos. Obviamente, el jus civile, recuerdan ustedes, es para los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma, ¿verdad? Y el jus honorarium, bueno, pues va a ser para los que no son ciudadanos romanos o para los que se encuentren fuera de la ciudad de Roma. Entonces, ahí están las diferencias entre los dos conceptos de familia que se van a tener en cada uno de los lugares dependiendo del ámbito personal o del ámbito geográfico que estemos valorando. Hay familia agnaticia y familia cognaticia. ¿Alguna duda? No, Lick. Bien. Bueno, ahora sí regresamos y hablamos de los grados y líneas de parentesco. Grados y líneas de parentesco. Primero, líneas. ¿Qué pasa con las líneas? Cuando nos dicen qué es una línea, pues todos debiéramos de poder definir qué es una línea, ¿verdad? Todos debiéramos decir que la línea es una sucesión de puntos, ¿verdad? Y es que efectivamente cuando trazamos una línea, si nosotros ponemos un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, así bien pegaditos, nos formamos una línea, ¿verdad? Por eso la línea se define como una sucesión de puntos. Bueno, pues las líneas son una sucesión de puntos. Y esas líneas sabemos que por su posición puede tener la forma de horizontal, la forma vertical o la forma inclinada, ¿verdad? Las líneas así pueden ser horizontales, verticales o inclinadas. Aquí, cuando hablamos de las líneas de parentesco, las que importan son solamente las líneas verticales. Aquí no vamos a construir líneas horizontales, no vamos a construir líneas inclinadas, ¿ya? Inclinadas no, horizontales tampoco, solo líneas verticales, solo esas líneas son las que vamos a construir. Entonces, para construir las líneas, lo que hay que colocar son a las personas vienen a ser los puntitos. Entonces, por ejemplo, coloco yo a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá, y luego me coloco yo.
Entonces, ¿qué tenemos ahí? 4 puntitos, ¿verdad? Bisabuelo, abuelo, papá y yo. Entonces, trazo una línea para arriba y ahí tengo una línea vertical. Es una línea vertical con esos 4 puntitos. Me han ayudado los 4 puntitos a formar la línea vertical. Esa es una línea de parentesco. Y la línea de parentesco puede seguir, ¿verdad? Porque ahí me quedé con bisabuelo, abuelo, papá y yo, pero puedo seguir para abajo. Es decir, así como puedo verlo para arriba cuando estoy viendo a mis ascendientes, puedo verlo para abajo cuando veo mis descendientes. Y dentro de mis descendientes estaría mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, ¿verdad? Uno se coloca en un punto en esa línea y puede ver para abajo, puede ver para arriba. Claro que hay parientes a los lados, pero no puedo trazar líneas horizontales. Ya no puedo trazar líneas horizontales, solo son ir para abajo con los descendientes. Ahora, pero sabemos que pueden haber líneas a la par, ya pueden haber líneas a la par. Por ejemplo, si un padre tiene 2 hijos, pues el hijo construirá una línea, ¿verdad? Uno de los hijos y el otro también puede construir una línea. Entonces, ahí está el papá, tiene sus 2 hijos, cada hijo tiene un nieto, cada nieto un bisnieto y así tendríamos 2 líneas, una a la par de la otra. Y si son 3 hijos, 3 líneas. Si son 4, 4 líneas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que hay líneas a la par. Esas líneas que tenemos a la par son colaterales, ¿ya? Colateral, porque es lateral, ¿verdad? Lateral, al lado de nosotros. Solamente exista una línea vertical. Pueden haber líneas a la par de la nuestra y esas líneas serán colaterales, serán parientes colaterales los que están ahí. Ahora, ¿alguna duda con las líneas? No, licenciado. Gracias. Entonces hablemos de los grados. ¿Cuáles son los grados? Los grados son los saltos que pegamos de una generación a otra. Por ejemplo, cuando dije abuelo, papá y yo. Entonces, cuando tenemos ahí la línea de mi caso, de mí para mi papá, ahí hay un salto, una generación. Ese salto implica que es un abuelo, 2 saltos. Entonces, entre el abuelo y yo hay un parentesco de segundo grado, porque fueron 2 saltos los que di. Veamos una figurita para poder ilustrar esto. Aquí está un papá que unimos esos puntos y nos da una línea.
¿Qué grado de parentesco hay? ¿Tercer grado? Cuarto grado. Cuarto grado, ¿ya? Porque vamos un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Es entonces cuarto grado, ¿ya? Entre estos dos nietos, el grado de parentesco que existe es de cuarto grado, porque 4 saltos son los que tuve que dar para llegar a ese pariente que me interesa. Veamos cómo vamos aprendiendo. ¿Qué parentesco hay entre usted y su tío? Entre usted y su tío, ¿qué parentesco hay? ¿Qué grado de parentesco tienen? ¿Usted y su tío o usted y su tía? ¿Qué parentesco hay? Segundo. Tercer grado. Tercero. ¿Qué grado dicen? Tercer Tercer grado. grado. Tercero. Tercer grado. Tercer grado, ¿verdad? ¿Alguien que describa los saltos que dio para llegar a su tío o su tía? De uno hacia su papá, Sí. y de ahí del papá hacia el hermano. No. Hacia el abuelo. Sí, hacia el abuelo. Perdón, sí, hacia el abuelo y después hacia el hermano. Perdón, sí, Muy bien. ahí están los 4. Sí, ahí están. Muy bien. Ahora, ¿qué grado de parentesco tienen ustedes con ese niño que les anda diciendo tío, tío, tío? O tía, tía, tía. ¿Qué grado de parentesco tienen ustedes? Tercer grado, no. Pues no sé si sí o no. Usted Quinto. me dice. Sería Tercer quinto. grado. Tercer grado. Sí, sería tercer grado. Tercer grado con el niño que anda ahí gritando tío, tío, tío. Quinto, creo yo, Lick. Quinto grado ya. Hagamos la cuenta de los saltos. ¿Alguien que haga la cuenta de los saltos? Que describa esos saltos. Sería de mí a mi papá, de mi papá a mi hermano y de mi hermano al hijo. Sí. ¿Cuántos saltos dimos? Serían 3. 3. 3 saltos, ¿verdad? Es tercer grado entonces el parentesco. Muy bien. Está bien. Si no hay dudas, entonces vamos a seguir. Como se dan cuenta, entonces las líneas son verticales y los grados lo que implican son esos saltos de una generación a otra generación. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de ese poder que tiene el Padre sobre los que viven con él o sobre todos los que son sus descendientes. Ese poder que tiene el Padre se conoce como patria potestad. La patria potestad es el poder que tiene el Padre sobre todos los que dependen de él. La patria potestad es el poder que tiene el Padre, por ejemplo, sobre los hijos en la familia cognaticia. Ese poder se llama patria potestad. ¿Cuándo nace ese poder del Padre sobre los hijos? ¿En qué momento de la vida nace ese poder del Padre sobre el Hijo? Cuando ya viven en su casa, licenciado, bajo su casa. Si tiene un hijo con su esposa y todos viven bajo su casa. Ya. ¿Cuándo nace ese poder del Padre sobre el Hijo? ¿En qué momento de la vida del Hijo nace el poder del Padre sobre él? ¿En qué momento de la vida del Hijo nace el poder del Padre sobre él? En el Cuando nacimiento. nace, Cuando nace ya, con el nacimiento del niño, nace también ese poder del Padre sobre el Hijo. Ahí nace esto que llamamos patria potestad. Ahora, ¿cuándo se termina la patria potestad? ¿Cuándo termina el poder del Padre sobre el Hijo? ¿Qué cosa podría pasar en la vida del Hijo? ¿O qué cosa podría pasar en la vida del Padre para que ese poder
finalice. Cuando muere, ¿Cuando muere quién? alguno de los dos o el... Muy bien, muy bien. Porque si el hijo muere, ahí murió el poder también. Si el padre muere, pues también muere el poder. Entonces, ese poder que llamamos patria potestad, ese poder que tiene el padre, por eso se llama patria, por lo de patria, por lo de pater, ¿verdad? Entonces, cuando este poder que llamamos patria potestad nace, cuando nace el niño y muere, o se extingue el poder cuando muere el niño o muere el padre, cuando muere el hijo o muere el padre. Ahora, nosotros en nuestra sociedad decimos que salimos de la patria potestad cuando cumplimos los 18 años, ¿verdad? A partir de los 18 años nosotros nos sentimos libres, independientes, ya no estamos sometidos al padre. Pero eso es en nuestro caso, allá en Roma, porque aquí vale la pena recordar que eso que llamamos patria potestad todavía existe en nuestra sociedad. Bueno, pues resulta que allá en Roma la patria potestad no se perdía, la patria potestad, el poder del padre sobre el hijo, no se perdía por ningún cambio en la edad o el estado civil del hijo. ¿Ya? Ningún cambio de edad o de estado civil producía un cambio en la patria potestad. Eso quiere decir que no importa qué edad llegue a tener el hijo, siempre está sometido al poder del padre. El hijo llega a tener 20 años, está sometido al poder del padre. El hijo tiene 30 años y el padre vive, está sometido al poder del padre. El hijo tiene 60 años y el padre 75, está sometido al poder del padre. Sí, pero es un adulto de 60 años. Sí, pero está sometido al poder del padre. ¿Por qué? Porque este poder solamente desaparece, se extingue cuando muere el hijo o muere el padre. Este poder en Roma no cambia por cambios que se den en la edad de los hijos. Entonces podría preguntar a alguien, allá en Roma no existía la mayoría de edad. Sí existía la mayoría de edad, pero el llegar a la mayoría de edad no hacía que se extinguiera este poder. Este poder prevalecía aún después de eso. El poder llamado patria potestad no se extingue por la edad que alcance el hijo o dependiente del padre. Ahora, el estado civil tampoco afecta. ¿Qué pasa si el hijo contrae matrimonio? Pues si el hijo contrae matrimonio, primero, para que el hijo contraiga matrimonio, el padre es el que va a autorizarlo, el padre es el que va a dar el consentimiento para que su hijo contraiga matrimonio. No solo si se trata de la hija, también si se trata del hijo, es el padre, el pater familias, porque es el que tiene el poder, ¿verdad? El que tomará las decisiones. Incluso pueden juntarse dos paterfamilias y decir que se casen nuestros hijos, y aquellos dos dicen, pero si yo ni la conozco, pero si yo al que quiero es aquel. Pues no, nosotros ya acordamos que ustedes se van a casar y así que no hay problema. Nosotros ya estamos de acuerdo. ¿Ya? O sea, el poder del padre no iba a cambiar por el matrimonio. En ese caso, se casaba el hijo y seguía estando bajo el poder del padre. ¿Y qué pasa con la esposa? Pues la esposa dejó de estar bajo el poder de su papá y ahora se pasa a integrar la familia del esposo y está sometida al poder del paterfamilias, del padre de su esposo, salvo que su esposo sea el paterfamilias, ¿verdad? Pero entonces también estaría sometida al poder del paterfamilias, su esposo. Entonces, la mujer siempre estaba sometida en este contexto que explicamos ahora, la mujer estaba sometida al poder del padre, ya sea del padre biológico de ella o del padre de su esposo o de su esposo sometida al poder de su esposo. Entonces, igual el hijo, ¿verdad? Como hemos dicho, ni el hijo ni la hija van a perder su situación de estar sometidos a un poder llamado patria potestad por haber contraído matrimonio. Aquello que decimos nosotros de que el que se casa, casa quiere y que por tanto al casarse compran su casa y se van para otro lado a vivir, pues eso allá en Roma no cabía del todo, ¿verdad? Porque aunque se casaran, seguían estando bajo el poder de un paterfamilias. El poder del paterfamilias incluía ahí entonces
Es un poder que se ejerce sobre todos los que dependen de él. ¿Y quiénes dependen de él? Dependen sus hijos, dependen las esposas de sus hijos, dependen sus nietos, dependen las esposas de sus nietos, dependen sus bisnietos, todos ellos dependen de él. Entonces, sobre todos ellos está el poder llamado paterfamilias. Y la esposa también depende de él, entonces está sometida a la patria potestad. Y las esposas de los hijos, pues también están sometidas al poder de él, están sometidas a la patria potestad. Todos los que dependen de este paterfamilias están sometidos y por tanto él tiene la patria potestad sobre todos. Con el paso del tiempo se separó a las señoras y entonces se dijo, bueno, la patria potestad solamente tiene que ver con todos estos que dependen o que son sus hijos y en el caso de las mujeres, también va a seguir teniendo un poder, pero le vamos a cambiar nombre. Ya no le vamos a llamar patria potestad, sino le vamos a llamar manus. Manus es el poder del padre, del paterfamilias, sobre su esposa. El poder que ejerce el paterfamilias sobre su esposa se llama manus. El poder que ejerce el paterfamilias sobre las esposas de sus hijos se llama manus. El poder que tiene el paterfamilias sobre las esposas de sus nietos se llama manus. Manus es el poder del paterfamilias sobre su esposa o las esposas de los que integran su familia. Manus. Y aquí vale la pena recordar algunos elementos que nosotros conocemos ya de nuestra sociedad contemporánea. Seguramente ustedes han ido a alguna ceremonia religiosa de matrimonio. En la ceremonia religiosa suele ir la novia vestida de blanco, ¿verdad? Y el caballero con un traje elegante. Normalmente en la ceremonia religiosa los amarran, les colocan un lazo, se colocan ellos un anillito, una argollita, ¿verdad? Y de igual manera se hacen intercambio de algunos elementos. Por ahí se hace el intercambio de unas moneditas que colocan en un pequeño joyerito, ¿verdad? Bueno, pues todo eso realmente tiene su origen en aquella época de alguna manera. Resulta que allá en esa época algo que representa esas moneditas es el dote, ¿ya? Es el dote. ¿Y qué es la dote? ¿Qué es la dote? La dote, ¿cómo nace? Pensemos en esa época. Si yo soy el padre de la novia, pues yo como paterfamilias tengo que darle alimentación, vestuario, educación, vivienda. Tengo que atender todas las necesidades de mi hija. Y yo tengo que cubrir todas las necesidades. Si mi hija contrae matrimonio, dejará a mi familia y se integrará a la familia del esposo. Yo debiera estar feliz de que mi hija se vaya, porque entonces ya no tengo la carga de sus alimentos, su vestuario, su vivienda y demás. Yo me libero de esas obligaciones, ya no tengo que preocuparme de eso. Pero el padre del novio ahora resulta que estaba acostumbrado a darle vivienda, educación, salud, alimentación a su hijo, y ahora ya no solamente es a su hijo, sino también a la esposa de su hijo. Eso quiere decir que el padre del novio ahora toma una carga que antes no tuvo. Yo, padre de la novia, soy consciente que me he liberado. Entiendo que ahora el padre del novio se hará cargo de muchas cosas. Entonces vengo yo y le voy a dar parte de mi riqueza no a la novia, se la voy a dar al padre, porque sé que ahora él va a tener una carga que antes no tenía y yo me he liberado de esa. Entonces voy a darle parte de mi patrimonio a ese señor en compensación de que ahora él será el que tenga que asumir los gastos que corresponden a la alimentación, vestuario, educación y demás de aquella que es mi hija, que ahora pues es mi hija biológica, pero ya no forma parte de mi familia, ¿verdad? Porque se habrá pasado a la familia del esposo. Así es como se da la dote. La dote la da el padre de la novia al padre del novio. Entonces vemos ahí cómo era más o menos esa familia en la época de Roma. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, licenciado.
Gracias. Licenciado, una pregunta. Sí. Y por ejemplo, a la muerte de este pater familia, ¿su familia podía pedir apoyo con otra familia de otro pater? O por ejemplo, pedían y no se las daban. ¿Estos quedaban desamparados y podían ser esclavizados o había otro proceso? Pero eso es lo que decíamos al principio. De igual manera lo vamos a ver más adelante. Pero se recuerdan que les hablé de la sucesión, ¿no? De cómo nacía la sucesión. Entonces, ese es el concepto que habría que utilizar. Pero de igual manera lo vemos más despacio después. Ya les había adelantado algo. Gracias, Que alguien va a licenciado. ocupar el lugar del que fallece, ¿verdad? Otra preguntita. Diga. Por ejemplo, ¿la familia del pater podrían ser solo ciudadanos o también podía haber otra gente como que venía del exterior de otras comunidades? Todos los que dependan de él. Si estamos hablando de la familia Agnaticia, todos los que están bajo el poder de él. Obviamente los esclavos no, ¿verdad? Porque los esclavos no son personas. Pero todos los que estén sometidos al poder del pater familias son parte de su familia. Licenciado, disculpe otra consulta. Cuando los novios se casan, ¿ella es la que tiene que irse con la pater familia del varón? ¿O el varón también puede cambiar de familia y puede pasarse a la pater familia de la esposa? Pero es que la mujer no tiene ningún poder ahí, ¿ya? Por eso decíamos, la mujer está al nivel de los hijos, la mujer no tiene ningún poder. Ah, ya, gracias, El licenciado. poder es del padre, del hombre. Obviamente este matrimonio del que hemos hablado solamente se podía dar en las mismas clases sociales, ¿verdad? No era posible pensar que, y si se casa con una esclava, ¿verdad? No, no se puede casar con un animalito. Eso no era posible. No se podía dar. O un esclavo con una mujer libre, tampoco podía darse, ¿verdad? Estamos hablando de personas libres. Los esclavos están excluidos de estas relaciones porque son cosas. Bien, si no hay dudas, entonces yo les agradezco la atención. Les recuerdo entonces, por favor, tenemos una actividad de zona este fin de semana, es la cuarta. Tenemos una quinta actividad de zona el 11 y 12 de octubre, como un repaso para el examen del 12 de octubre. Y tenemos el examen parcial, el segundo examen parcial, el 12 de octubre. De momento, nadie ha ganado el curso, ¿verdad? Pero la buena noticia es que nadie lo ha perdido, ¿ya? Aquí nadie ha perdido el curso. Y eso es válido para este curso y los otros 4 que están llevando. Nadie ha perdido. Pero eso sí, las cosas se pueden determinar en el examen que viene. Si nosotros nos descuidamos en estas 2 semanas, podría ser que ya no logremos recuperar lo que perdamos. Entonces, de momento nadie ha perdido. Si hacemos un buen examen en el segundo parcial, pues es posible que aseguremos ganar los cursos. No nos vayamos a descuidar, por favor. Estudiemos para que siempre nos vaya bien. El examen se hace por Moodle, igual que en el primer parcial. ¿Cuándo tenemos nuevamente clases? Pues tenemos nuevamente clases la otra semana. La otra semana ustedes tienen exámenes parciales de otros cursos martes y jueves, pero miércoles y viernes no tienen exámenes. Esos 2 días tendremos clase de Derecho Romano. ¿Qué vamos a hacer en esas clases? Pues vamos a seguir avanzando con nuestra cuarta unidad. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos quedamos acá. Les deseo un feliz fin de semana y estaríamos hablando nuevamente el próximo miércoles.